Titán es la mayor luna de Saturno y es la que tiene es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera suficientemente densa y estable. La atmósfera de Titán es realmente fascinante. Sabemos que es la única atmósfera estable que tenemos de una luna, de un satélite conocido en nuestro sistema solar, y tiene tiene bastantes similitudes con la atmósfera terrestre. Por ejemplo, sabemos que está compuesta esencialmente de nitrógeno molecular y que las presiones en superficie son muy similares, ligeramente mayores en el caso de Titán. Hay otros aspectos que también son llamativos, o sea, son muy similares, pero, digamos, ejercidos por distintos componentes. Me refiero, por ejemplo, al caso de los fenómenos meteorológicos, como el metano, que tiene un 1% en la atmósfera de Titán, juega un papel muy similar al del vapor de agua en el caso de la atmósfera terrestre. Igual que el vapor de agua aquí en la Tierra, se evapora, asciende en la alta atmósfera, condensa y luego llueve, entre comillas. Hay otros aspectos que también tienen importancia, por ejemplo, en el caso de algo que los físicos le damos mucha importancia, el perfil de temperatura es muy parecido también al caso de la atmósfera terrestre. Tenéis lo que se llama una estratopausa, que en el caso de la atmósfera terrestre está muy unido, sabemos que es producido por el ozono. Entonces, mucha gente, incluso cuando busca esos planetas, dice, oye, si tenemos una estratopausa, puede que sea tener un indicio de ozono. Bueno, el caso de Titán es llamativo porque también en efecto tiene esa estratopausa, aumento en la temperatura capas medias, pero no es producido por ozono, sino por los famosos aerosoles o tolinos, esos compuestos que le dan ese aspecto anaranjado al planeta. O sea que juegan un papel muy determinante también en su estructura térmica. Históricamente, la principal atracción del estudio de la atmósfera de Titán viene un poco relacionada por su origen de que es una atmósfera reductora, compuesta esencialmente por hidrocarburos. Entonces, algo que creemos que está muy relacionado con lo que tiene la primera episodio en la atmósfera terrestre. O sea, de ahí un poco el interés es estudiar un laboratorio que tenemos ahora, la Titán, que lo podemos ver, cómo sería en la Tierra en el pasado. Otro aspecto que me gustaría destacar, y es un poco que toca un poco más a la investigación que hemos venido haciendo en el grupo, es en la alta atmósfera. La alta atmósfera de Titán es realmente fascinante. Tenemos un cóctel de metano, nitrógeno molecular, flujo, o sea, fotones que nos vienen del Sol, más partículas muy cargadas que nos vienen de la magnetosfera de Saturno, en gran parte inyectadas por Encélado. Bueno, pues esos fotones y esas partículas rompen las moléculas, forman radicales, forman iones, y eso hace una química que es extraordinariamente rica, tan rica que sabemos hoy día que nos producen el benceno, esos anillos, el anillo típico de eso, y compuestos incluso que juntando muchos anillos de benceno uno tras otro forman lo que denominamos PAH, pues, son hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, resulta de que esta química iónica, que no se puede producir en condiciones normales sin iones, da lugar a compuestos muy pesados, compuestos con un gran número de átomos. Estos compuestos se van creciendo conforme y descendiendo en la atmósfera de Titán, estoy hablando sobre los 1000 kilómetros aproximadamente, y es lo que creemos que forman lo que ahora conocemos como los tolinos, esos aerosoles que vemos en regiones sobre los 500 kilómetros. Es fascinante desde el punto de vista físico, no sé cómo tiene ese laboratorio en las capas altas y cómo van formando y haciéndose más pesados y más grandes esas partículas hasta formar aerosoles del tamaño de las micas aproximadamente. En cuanto a los hallazgos que hemos encontrado en este trabajo, primero mencionar que son 3 y que solo 3 están relacionados con 3 instrumentos distintos del James Webb, del telescopio espacial Webb. Uno de ellos se refiere a las observaciones de NIRCam, otro se refiere al instrumento NIRSPEC y el tercero se refiere al instrumento MIRI. Empezando por la primera parte, por NIRCam, lo que hemos detectado, lo que hemos visto es la atmósfera de Titán, digamos la parte baja del metano en acción. O
sea, hemos visto como lo que podemos ver aquí en la Tierra en una tarde donde ese desarrollo de las tormentas, donde los cumulonimbos vemos a las primeras horas de la mañana cómo se van ascendiendo, subiendo y entonces viendo cada vez más alto. Eso es lo que hemos visto en otra escala temporal, escala de días, no de horas, hemos visto por primera vez en el caso de la atmósfera de Titán. Esto no ha sido solamente gracias al instrumento James Webb, porque no pudimos medir durante 3 días, sino apoyándonos también con la medida de un instrumento en tierra que es el observatorio de Keck. En cuanto al segundo hallazgo, se refiere al instrumento NIRSPEC, nos dan información sobre cuál es el origen de los compuestos que contienen oxígeno atómico en la atmósfera de Titán. Esto puede parecer sencillo, pero claro, tenemos una atmósfera reductora que está compuesta por esencialmente hidrógeno, bueno, carbono, hidrógeno, entonces muy reductora, entonces el oxígeno es como un elemento muy extraño que esté en esa atmósfera. Entonces, tiene un gran interés saber cuál es el origen de ese oxígeno atómico. Bueno, pues en este estudio hemos medido la concentración de 2 de los 3 principales compuestos que contienen el oxígeno atómico. El CO, que es con diferencia el que tiene una mayor concentración, el CO2, que tiene mucho menor concentración, pero también otro producto que contiene oxígeno, y el vapor de agua. Ese hasta ahora no lo hemos podido medir o no lo hemos estudiado, pero sería el otro de los 3 que, digamos, para completar la idea global de todos esos compuestos. Quizá la importancia del trabajo o principal es que, por ejemplo, en cuanto al CO, hemos conseguido extender el rango en altura, y no una mera interés por extenderlo, sino es importantísimo saber si se mantiene constante su concentración o si por el contrario varía, porque en función de que sea uno u otro, el origen de ese oxígeno atómico en el caso de Titán puede ser distinto. Lo que hemos encontrado es que efectivamente, como habían visto otras medidas en regiones más inferiores y mucho menos extensas, hemos visto que hasta prácticamente la parte alta de la atmósfera el CO se mantiene constante, lo cual nos indica que el origen de ese oxígeno atómico es externo, no proviene de la propia atmósfera, no se produce localmente. En cuanto al tercer hallazgo, se refiere al CH3. Quizás este sea, bueno, quizás el más novedoso, en el sentido de que hasta ahora nunca se había detectado este compuesto en el radical metilo en la atmósfera de Titán. Para poder explicar muchos otros compuestos que se han observado, pues necesitamos modelos y claro, naturalmente es fundamental que participe, por lo menos con la química que conocemos este compuesto, pero no se había medido. O sea que entonces eso es un aspecto que creemos que es muy importante. Y es más, incluso está relacionado con el hallazgo anterior que hemos comentado del CO, porque el CO, que se cree que ese origen de oxígeno atómico viene de micrometeoritos externos o del oxígeno atómico en forma de iones que proviene de Encélado a través del campo magnético, el TH3, este tercer hallazgo, es fundamental para poder formar lo que hemos observado, el CO, a partir de la inyección de oxígeno atómico que tiene lugar normalmente en forma de vapor de agua o de OH. O sea que para formar el CO necesita el origen externo, agua o OH, más el CH3 que hemos medido en este otro hallazgo para formar el CO. En cuanto a la participación de nuestro instituto en este hallazgo, esencialmente hemos participado en 2 de los 3 hallazgos, es decir, el origen del oxígeno atómico y la nueva detección del radical metilo. Ahí sí queremos un factor común de participación del IA en todos estos trabajos, y es que para poder interpretar los espectros de altísima resolución y de enorme calidad medidos por James Webb, necesitamos una herramienta muy sofisticada de lo que llamamos técnicamente como transporte radiactivo. Y ahí ha sido donde el IA ha hecho su papel fundamental, tanto para determinar la concentración de CO como para determinar la concentración de CO2 y radical metilo. Es necesario la incorporación de esos modelos sofisticados en el cual, digamos, nuestro instituto ha sido el que durante muchos años venimos ya trabajando en este campo y somos líderes en esos aspectos. Realmente nos hemos enfocado hasta ahora en cuáles han sido los 3, digamos, puntos más novedosos del trabajo. Por supuesto, como se puede ver en el trabajo, que en la figura 1, tenemos espectros que nos cubren desde 1 micra hasta 20 micras con una altísima resolución espectral. O sea, a mí no me cabe duda de que hay una cantidad de información enorme sobre compuestos minoritarios
como nitrilos o como isótopos de distintos compuestos de la atmósfera de Titán que aún están por desvelar y que aún no hemos tenido tiempo de estudiarlos en detalle.